Aló. Bueno, espero que me estén escuchando. Ya empecé la grabación y, a ver, estaba buscando el escritorio acá. Quería, a ver, acá ya. Acá vamos a ver una resolución judicial que tiene firma electrónica, para que ustedes vayan viendo. No sé si la ven o todavía no ven nada. Se ve su pantalla. Todavía no se abre el documento, y eso que lo abrí. No, profesor, no se ve ni un Nada. documento. A ver, que no me deja ver. Digamos, esto lo bajo acá. No pasa nada todavía. Ven, acá hay un ejemplo de una resolución judicial. Este es como necesario que lo veamos para que vayan viendo la forma, porque acto seguido, como les dije, vamos a estudiar las resoluciones judiciales. Todo parte con la nomenclatura. En el sistema siempre hay nomenclatura para ir avanzando, que es una cuestión que a lo mejor no la hablamos, pero el mismo sistema de tramitación electrónica para los efectos de ir dando cuenta en el sistema de la etapa en la cual se encuentra, ha ideado el sistema de nomenclatura. En este caso era un escrito de oposición de excepción en un juicio ejecutivo, que es la nomenclatura la 70 en este juicio, y sale específicamente opone excepciones traslado, ¿ya? Acá viene lo que es la resolución judicial, que vamos a ver que son manifestaciones de voluntad del juez en orden a pronunciarse respecto a una solicitud de las partes. Acá había una diligencia previa que tenía que cumplir el ejecutado, se le pone por cumplido el ordenado y prohibiendo derechamente escrito de excepción incorporado bajo el folio 10 de fecha 14 de noviembre de 2018 a lo principal traslado. Y acá ven al primer, cuarto, quinto, otro sigue, que son las solicitudes eh, adicionales que se hacen a la petición principal. Recuerden que otro sí significa además. Y luego de eso viene el estado diario, ¿no es cierto? Que es la anotación esta en la que se le indica al usuario de que se está notificando, que es la fórmula general de la notificación, en la sistema de notificación en la regla general. Y esta es la constancia, ¿no es cierto? Es una anotación que aparece en la misma resolución judicial que dice que se notificó por el estado diario. Antiguamente se tenía que confeccionar un estado diario a máquina, era una hoja grande que uno tenía que ir transcribiendo y había un funcionario que se dedicaba a ello. Y estaba la firma del juez acá, al lado la firma del secretario y abajo otra firma del secretario que daba cuenta de que, o daba fe de que la resolución que figuraba en la carpeta, es decir, en el expediente físico, había sido publicada en el Estado Diario. Actualmente eso no es necesario, basta con la firma electrónica del juez. Acá veo, si ustedes ven, dice Arturo Andrés Iribarren Pérez, fecha 21 de noviembre del 2018, 10:55 de la mañana, y este es el certificado que le da validez, este código de barras, ¿ya? Y abajo dice, esta firma perdón, dice, este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en tal página, ¿ven? Entonces, es esto lo que corresponde al carácter de autorizada, ¿ya? Esto es lo que le da el valor a la resolución judicial y basta con esto, que usted lo presente en un organismo público para entender que es una copia autorizada, ¿ya? Ya. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Ajá. Qué entretenido. Ya.
Bueno, ahora en el tema de las resoluciones judiciales, lo primero que tenemos que partir diciendo y recordar que hay una definición de Couture que me gusta mucho, a propósito, que es la cuando define el proceso, que dice que es la secuencia o serie de actos que se van desenvolviendo progresivamente, ¿no es cierto?, con el objetivo de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión. De esta definición podemos desprender que el proceso está conformado por una serie de actos jurídicos procesales, todos los cuales tienen finalidades particulares y deben desarrollarse conforme a ciertas reglas procedimentales, las que se encuentran lógicamente establecidas por el legislador en los códigos procesales, ¿no es cierto? Para la tramitación de un contencioso civil tenemos los procedimientos, los distintos procedimientos que establece el Código de Procedimiento Civil respecto del conflicto penal, ¿no es cierto? El Código Procesal Penal también así lo establece. Y en el resto de las materias, por ejemplo en el laboral, se siguen supletoriamente las reglas del juicio civil, del Código de Procedimiento Civil, como también el procedimiento propio de los juzgados de familia, eh, en los cuales también supletoriamente se aplican las normas comunes a todo procedimiento y la de juicio ordinario, siempre y cuando no atenten en contra de los principios que informan ese procedimiento, principalmente con la oralidad y la inmediación, ¿ya? En la cual los jueces toman por regla general noticia, ¿no es cierto?, de la solicitud de las partes en audiencia. Pero en general, las resoluciones judiciales, ya entrando de lleno a esto, son propiamente actos jurídicos procesales del juez, ¿no es cierto? Su titular es el juez y, como les indiqué, son declaraciones, pronunciamientos o manifestaciones de voluntad que emanan del tribunal, dígase del juez, durante el desarrollo del juicio, y por regla general están encaminadas a dar la debida sustanciación a esta causa, eh, y se van pronunciando respecto de las solicitudes que las partes van haciendo en el proceso con el fin de hacerlo avanzar y, en definitiva, llevar la causa en estado de que el tribunal pueda resolver, ¿no es cierto?, el asunto sometido a su decisión. En cuanto a los fines de las resoluciones judiciales, existen por una parte aquellas que permiten dar esta sustanciación o tramitación al juicio con el fin de llegar a la dictación de la sentencia. Entonces, dentro de esto estarían, por ejemplo, la resolución que provee la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, hasta la resolución que ordena citar las partes de sentencia. Y luego tenemos, en cuanto a sus fines, indicar que las resoluciones judiciales lo que hacen en definitiva es pronunciarse sobre peticiones que las partes hacen durante la tramitación de este proceso. En cuanto a su contenido, debemos indicar que el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, que yo en algún momento les dije que se lo tenían que saber, se encarga de definir las resoluciones judiciales. Esta norma se aplica sin contrapeso casi en todos los procedimientos, cualquiera sea su naturaleza. Y en este sentido, esta norma señala que las resoluciones judiciales se denominarán sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos. ¿Ya? Especifica esta norma después que los decretos pueden llamarse, además de decreto, providencia o proveído. El inciso segundo de este artículo indica que la sentencia definitiva es la que pone término o fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. ¿Ya? Generalmente se pronuncia sobre la pretensión o contrapretensiones de las partes. La sentencia interlocutoria, en este caso, hay que acudir a propósito de la definición de autos, vamos a tener que hacer una distinción y dejarlo claro, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en definitiva lo que hace el legislador cuando la define la sentencia interlocutoria, dice que es aquella que falla un incidente del juicio estableciendo derechos permanentes a favor de las partes o resuelve sobre algún trámite que deba servir de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Entonces, acá vamos a hablar de la sentencia interlocutoria de primer y segundo grado, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en definitiva, las interlocutorias son sentencias, por eso mismo en esta parte el Código de Procedimiento Civil dice falla, ¿no es cierto?, es decir, resuelve un incidente del juicio, pero no cualquier incidente, sino aquel que establece derechos permanentes para las partes o que sirve de base para la dictación de otra sentencia interlocutoria o de la definitiva, ¿ya? ¿Cuáles son las que establecen derechos permanentes para las partes? Por ejemplo, que resuelven un incidente en caso de acogerse, por ejemplo, un entorpecimiento, en el cual una de las partes alega la imposibilidad de poder rendir una prueba testimonial y el tribunal, acogiendo los argumentos del incidentista, en este caso, por ejemplo, el demandado, que dice que no pudo rendir la prueba por X motivo, y el tribunal, dándose los presupuestos legales, da lugar a ello, establece derechos permanentes, es decir, el derecho que una parte que se ve imposibilitada
¿no es cierto?, por una causa externa, de rendir una prueba testimonial dentro del término probatorio, lo haga probablemente en un término probatorio extraordinario que el tribunal va a tener que abrir para que se pueda rendir esa prueba. Y aquellas que sirven de base para la dictación de una sentencia definitiva u otra interlocutoria. En este caso encontramos claramente la situación de la sentencia interlocutoria que recibe la causa prueba, ya que en ella es ella, ¿no es cierto?, la que permite o sirve de fundamento para la dictación de la sentencia definitiva, porque el tribunal, cuando dicta su sentencia, tiene que apegarse a ella para los efectos de dar o no por probado cierto hecho que está controvertido en la causa. En cuanto a la definición de auto, en la norma que estamos analizando lo define a contrario sensu de lo que se entiende por sentencia interlocutoria, porque dice, se llama auto, si es que está leyendo el artículo 158, la resolución que recae en un incidente no comprendido en el inciso anterior, es decir, es auto toda aquella resolución que falla o que resuelve el incidente no estableciendo derechos permanentes para las partes o que resuelve un incidente pero que no debe servir de base para el pronunciamiento de la sentencia definitiva o de otra interlocutoria. Uno de los casos, por ejemplo, de las que sirven de base para la dictación de la sentencia definitiva es la resolución que, por ejemplo, resuelve un incidente de tacha de un testigo, ¿ya? Porque si el testigo resulta tachado, ese incidente va reflejado en la sentencia y sirve de base para la dictación de la sentencia. Pero, por ejemplo, un auto que resuelve un incidente, por ejemplo, un incidente de simplecito, ¿cuál podría ser? Porque el concepto de incidente, conforme al artículo 82, cualquier cuestión accesoria que requiere un especial pronunciamiento del tribunal, así lo dice el artículo 82, como podría ser un incidente generado a propósito de la solicitud por parte de la solicitud realizada por una de las partes en cuanto a que se designe un receptor ad hoc, ya que no existan receptores en la plaza, entonces se le pide al tribunal que designe un receptor como receptor ad hoc a un funcionario de secretaría, ¿ya? Eso podría ser un auto, ¿ya? O el auto que ordena recibir la causa prueba, ¿ya? Porque la sentencia interlocutoria que recibe la causa prueba está precedida por un auto que ordena que se reciba la misma. Y luego se llama decreto providencia proveído, según esta norma, la resolución judicial que sin fallar un incidente o trámite que sirva de base para el pronunciamiento de una sentencia, tienen solo por objeto determinar o arreglar la sustanciación del proceso, es decir, son aquellas que se dictan para los efectos de dar un curso progresivo a los autos. ¿Ven? Luego tenemos, vamos a analizar pormenorizadamente cada una de estas resoluciones. Vamos a partir por las más básicas, que son los decretos providencia proveído, que como ya indicamos son resoluciones que tienen por objeto dar curso progresivo a los autos sin decidir ninguna cuestión debatida por las partes. Tienen por objeto determinar o arreglar la sustanciación del proceso, y eso lógicamente se desprende del tenor del artículo 158. Los autos, que serían las resoluciones que vienen como en mayor, que tendrían que serían como de una jerarquía un poquito mayor, conforme al 158, ¿no es cierto? Es todo aquello que no se comprende dentro del concepto de sentencia interlocutoria, y como les decía yo, serían aquellas que fallan un incidente en el juicio sin establecer derecho permanente a favor de las partes o que resuelven sobre algún trámite que no puede servir de base al pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria, ¿no es cierto? Entonces, esto es una interpretación a contrario sensu de lo que debe entenderse por sentencia interlocutoria. La interlocutoria ya lo vimos, ¿cierto? Son las que fallan un incidente en el juicio estableciendo derechos permanentes a favor de las partes o que resuelven sobre algún trámite que debe servir de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva interlocutoria. Estas sentencias admiten ciertas clasificaciones, como les decía yo, están las de primer grado, que serían aquellas resoluciones que fallan un incidente estableciendo derechos permanentes para las partes, que sería como la primera parte de la definición legal, y luego las de segundo grado, que son aquellas que resuelven sobre algún trámite que deba servir de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Luego también tenemos las interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su prosecución.
estas sentencias interlocutorias igual tienen harta importancia porque si bien las interlocutorias solamente son susceptibles del recurso de apelación, respecto de aquellas que ponen término a juicio o hacen imposible su continuación, son susceptibles además del recurso de casación en la forma, ¿ya? Y luego tenemos también, y en este caso estarían, por ejemplo, aquella resolución que acoge el abandono del procedimiento, ya que le pone fin. Entonces, en ese caso está esta situación del abandono. Y luego tenemos la que no ponen término a juicio ni hacen imposible su continuación. La sentencia definitiva, la definición legal es bastante clarita, ponen fin a la instancia resolviendo la cuestión que ha sido sometida a juicio, ¿no es cierto? Y entre sus requisitos está el que tienen que poner fin a la instancia y resolver la cuestión que ha sido objeto del juicio. Dentro de las clasificaciones vamos a encontrar que tenemos las sentencias definitivas de única instancia, de primera instancia y de segunda instancia. La de única instancia, acudiendo un poco a lo que señala el artículo 45, serían aquellas sentencias definitivas que se dicten en toda aquella causa civil o comercial que no exceda su cuantía de 10 unidades tributarias mensuales, porque dijimos que el artículo 45 establecía, ¿no es cierto?, cuáles eran los conocimientos de los jueces de letra y conocen en única instancia en ese tipo de procedimiento. Y qué significa que sean dictadas en única instancia, que no admiten recursos de casación, que de apelación en su contra. A diferencia de las de primera instancia, que sí son susceptibles de recursos de apelación y en general serían todas aquellas causas civiles o de comercio cuya cuantía exceda de 10 unidades tributarias mensuales. Las sentencias de segunda instancia son aquellas que son dictadas por los tribunales superiores de justicia, específicamente por las cortes de apelaciones. Se dictan siempre a propósito del recurso de apelación o de casación en la forma, pero esto generalmente lo vamos a vincular solo al recurso de apelación, ya que en el caso de la sentencia que se dicta en el recurso de casación, nos encontramos frente a una sentencia que acogiendo al recurso de casación va a constituir una sentencia de nulidad porque va a anular el procedimiento o parte de él y va a ordenar se retrotraiga, ¿no es cierto?, la tramitación del juicio a la etapa procesal donde se cometió el vicio denunciado en la casación o en su defecto, si el vicio se cometió en la dictación de la sentencia, va a tener que dictar una sentencia de reemplazo. Entonces, en esos casos se habla de la sentencia de casación o de nulidad y acto seguido existe la sentencia de reemplazo, ¿ya? Tenemos que las sentencias que se dictan por la segunda instancia están las que confirman, es decir, sentencia confirmatoria, que son aquellas que mantienen sin cambio la sentencia de primera instancia y que ustedes las van a ver bajo casi una frase sacramental que dice visto, atendido el mérito de los antecedentes y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma con o sin cuenta la sentencia dictada, la sentencia de primera instancia dictada por el primer juzgado de letra Antofagasta en causa rol tanto. Regístrese y devuélvase, ¿ya? Luego tenemos las modificatorias, que son las que se llaman confirmatorias con declaración. En ese sentido, en lo fundamental se mantiene la decisión del tribunal inferior, pero se realizan ciertos cambios, ¿ya? Y en esos casos, muchas veces las fórmulas son se confirma con declaración, porque, por ejemplo, la sentencia de primera instancia condenó al pago de una indemnización de 10 millones de pesos y la Corte confirma la sentencia en su contenido total, pero dice, sabe que acá hubo un error en el cálculo, no vamos a dar 10 millones de pesos, sino que vamos a dar 5, vamos a dar 20, pueden aumentar o subir, pero todo esto dentro del marco, ¿no es cierto?, de la competencia específica, artículo 160, no se puede dar más de lo pedido, ¿ya? Porque si no, lógicamente, esa sentencia del Tribunal de Alzada incurriría en ultra o extra petita, lo que hace susceptible su fallo de que la parte afectada pueda recurrir en su contra a través del recurso de casación en la forma precisamente por el vicio de la ultra petita, ¿ya? Y luego tenemos la revocatoria, que en definitiva lo que hacen es revocar la decisión o fallo del tribunal de primera instancia en todas sus partes, ¿ya? También tenemos otro tipo de resoluciones judiciales de término. El Código de Procedimiento Civil no las define, pero se desprende que es aquella sentencia definitiva interlocutoria que pone fin a la última instancia del juicio. Y en este caso nos encontramos con aquella resolución o sentencia que dicta la excelentísima Corte Suprema, porque sería la última resolución que se dicta, y en ese caso puede ser la resolución de la excelentísima Corte Suprema que desestima o declara inadmisible un recurso de casación, o en definitiva
acogiendo a tramitación el recurso de casación en la forma en el fondo, acoge uno u otro, y en ese caso, como les decía yo, se dicta una sentencia de casación o de nulidad, y luego de anulada la sentencia de la Corte de Apelaciones respectiva, dicta una sentencia de reemplazo. También tenemos las resoluciones que causan ejecutoria, que son una excepción, ya porque estas son ciertas resoluciones judiciales que pueden cumplirse no obstante existir recursos pendientes en su contra. Y esta situación la encontramos cuando la apelación que se ha interpuesto en contra de una determinada resolución es concedida en el solo efecto devolutivo. Si ustedes ven, según el artículo 231, dice, no obstante, los tribunales que conocen de los recursos de apelación, casación o revisión ejecutarán los fallos que dicten para la sustanciación de dichos recursos. Podrán también decretar el pago de las costas de edad, etc. Pero en definitiva, las resoluciones que pueden cumplirse, no obstante existir recursos en su contra, son las sentencias en contra de las cuales se ha intentado un recurso de apelación y el mismo ha sido concedido en un solo efecto devolutivo, cuando en contra de la sentencia se ha intentado recurso de casación en la forma o en el fondo, porque en ese caso igualmente puede cumplirse la sentencia del tribunal inferior, y cuando hay un recurso de revisión. Como vimos en la resolución, en cuanto a los requisitos, cuando vimos este ejemplo, las resoluciones judiciales tienen como requisito general que deben estar siempre expresadas en letras, fecha y lugar donde es expedida, y llevar la firma del juez o jueces que la dicten o intervengan en el acuerdo. ¿Ya? Eso se hace a través de la firma electrónica avanzada. El 169 dice, toda resolución de cualquier clase que sea deberá expresar en letras la fecha y lugar en que es expedida y llevará al pie la firma electrónica avanzada del juez o jueces que dicten o intervengan en el acuerdo. Cuando después de acordada una resolución, y siendo varios los jueces, se imposibilita alguno de ellos para firmarla, bastará que se exprese la circunstancia en el mismo fallo. Esto ocurre muchas veces respecto de sentencias que dictan las Cortes de Apelaciones, en las cuales luego de la vista de la causa queda en acuerdo, es decir, queda en una situación que el ministro tiene que hacer un nuevo fallo, normalmente cuando revocan o cuando hay un tema complicado que requiere además de un pronunciamiento de la Corte, entonces la dejan en acuerdo, que es una de las facultades. Y puede ser que cuando ya se firme la sentencia, alguno de los ministros que participó en ese acuerdo se encuentre con feriado legal, haya cesado en funciones, se encuentre con licencia médica, etcétera, es decir, no concurre por estar imposibilitado por alguna causal legal para hacerlo, ¿ya? Que son, como les decía yo, estas circunstancias de estar con feriado legal, vacaciones o licencia médica, ¿ya? Respecto de los requisitos especiales, ya hemos analizado en varias oportunidades que la sentencia definitiva, tanto de única como de primera instancia, y las de segunda instancia, que modifiquen o revoquen la sentencia de primera instancia, deben cumplir con los requisitos del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre forma de la sentencia. Es bastante reglamentaria esta norma, la hemos tocado varias veces, eso lo puede leer usted, no tiene ninguna particularidad. Como les dije yo, este artículo tiene que complementarse con el auto acordado del año 20 de la Excelentísima Corte Suprema sobre forma de la sentencia, que por cualquier cosa igual está reproducido en el paper. En cuanto a la sentencia interlocutoria, si la naturaleza del negocio lo permite, de lo que fluye, que siempre es indispensable, en este tipo de resoluciones deben cumplirse las siguientes exigencias. En primer término, las condiciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento en la enunciación de las leyes y en su efecto los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Así lo dice el 171, dice, en la sentencia interlocutoria y en los autos se expresará en cuanto la naturaleza del negocio lo permita, a más de la decisión del asunto controvertido, las circunstancias mencionadas en los números 4 y 5 del artículo precedente. Y el artículo precedente del 170 y el 4 y 5 dice las consideraciones, el 4 dice que la sentencia definitiva debe tener las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, y el 5 dice la enunciación de las leyes en su efecto los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo, ¿ya? Pero esas son las particularidades de las sentencias interlocutorias.
Y ahora nos toca ver, lo hemos también tocado, ¿no es cierto?, a propósito del efecto de la cosa juzgada, cuando se considera que una sentencia se encuentra firme o ejecutoriada. Ello está contemplado en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil y la norma puede ser confusa, pero la vamos a explicar. El 174 señala que se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se hayan notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella, y en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la manda a cumplir una vez que terminen los recursos deducidos o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos sin que se haya hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde ese momento sin más trámite, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que una sentencia se encuentra firme o ejecutoriada? Tratándose de sentencia de única instancia, ¿no es cierto?, cuando no procede recurso alguno, una vez que es notificada la sentencia a las partes, ¿ya? Entonces ustedes dicen, ya, respecto a una sentencia dictada en única instancia, desde que se notifica a las partes. Luego tenemos la situación que sí procede un recurso en su contra, entonces en ese caso tenemos que distinguir. Si se dedujera un recurso, ¿cuándo va a estar ejecutoriada esta resolución? Desde que se dicta el cúmplase, es decir, que es la notificación del decreto que dicta el tribunal de primera instancia, mandando cumplir lo ordenado por el tribunal de alzada. Tenemos que se interpuso, por ejemplo, en contra de una sentencia, un recurso de apelación, se elevaron los antecedentes a la Corte de Apelaciones y esta confirmó con declaración o revocó la sentencia, vuelve, ¿no es cierto?, los antecedentes al Tribunal de Primera Instancia remitida por la Corte de Apelaciones y el tribunal dicta un decreto bien simple, cúmplase. A partir de ese momento, respecto de una resolución o sentencia que haya sido resuelta por la Corte de Apelaciones en virtud de un recurso de apelación, desde el momento que se publica por el Estado Diario por parte del Tribunal de Primera Instancia este simple decreto cúmplase, está ejecutoriada. Pero si tratándose de una sentencia en contra de primera instancia, es decir, que procede recurso de apelación, no se deducen recursos, el artículo 174 en su parte final dice que en esos casos en que procediendo recursos en contra de la resolución y no se interponen los mismos dentro del plazo que establece el legislador, que la regla general es 10 días para la sentencia definitiva y 5 días para la interlocutoria, el secretario del tribunal debe certificar, tratándose de sentencia definitiva, eso sí, que la misma no ha sido objeto de recurso alguno. Entonces, cuando se notifica la sentencia, procediendo a la apelación, no se apela, lo que tiene que hacer el ganancioso es pedir al tribunal que ordene al secretario del tribunal certificar la ejecutoria. Entonces, ahí el tribunal le coloca en una resolución, como se pide, certifíquese, y luego viene el secretario que dice, certifico que habiendo transcurrido los plazos legales, la sentencia dictada con fecha tanto no fue objeto de recurso alguno por las partes. Muchas veces los abogados me piden certificación de ejecutoria cuando la sentencia se ha ido a la corte, ha regresado el fallo y nosotros le hemos puesto cúmplase, y en ese caso yo le pongo, de conformidad con lo expuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, no al lugar por improcedente, porque la certificación, insisto, no lo deben olvidar, del secretario del tribunal solo procede cuando una sentencia que siendo susceptible de recurso no se dirigió en su contra por las partes ningún recurso procesal, ¿ya? Ahora vamos a ver los efectos de las resoluciones judiciales. Esto está muy apegado al tema de las notificaciones, porque una regla fundamental la encontramos en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, nunca lo pueden olvidar, porque si se le pregunta desde cuándo produce efecto una resolución judicial, ustedes de inmediato el 38. Esta norma dice, las resoluciones judiciales solo producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados por ella, ¿ya? También precisar que conforme al artículo 39 del mismo código,
para la validez de la notificación no se requiere el consentimiento del notificado. Es decir, si el receptor judicial va a notificar, por ejemplo, personalmente una demanda y su proveído al demandado, no le tiene que preguntar o no es necesario para la validez de esa actuación judicial la manifestación de voluntad del notificado. No tiene ninguna injerencia, ¿ya? No sirve para nada. Y la norma, para evitar problemas, como los abogados civilistas son bien buenos para revolver el gallinero, le dice, para la validez de la notificación no se requiere el consentimiento del notificado. Lo que sí exige la norma es que para que esa resolución judicial, que es el 38, produzca su efecto, la notificación que se hace, ¿no es cierto?, a una de las partes debe hacerse con arreglo a la ley. Si es la notificación de la demanda, debe hacerse a través de alguna de las fórmulas que establece de los artículos 40 en adelante. Personal subsidiaria, por aviso, notificación tácita, notificación ficta, etcétera, ¿ya? Pero desde el punto de vista del artículo 38, que nos dice que las resoluciones judiciales van a producir sus efectos de que son notificadas con el arreglo de la ley, como les decía yo, la regla general en materia de notificaciones es aquella que se realiza por el Estado Diario, que está contemplada en el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, pero el legislador establece ciertas situaciones en las cuales ciertas resoluciones tienen que ser notificadas de una manera especial. Primero, nos encontramos con la resolución, la primera notificación que se hace en un juicio o gestión que debe notificarse personalmente o de manera personal subsidiaria, ¿ya? Esto porque el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil así lo exige. Dice esta norma, en toda gestión judicial, entiéndase gestión voluntaria o cuestión contenciosa, gestión es demanda o gestión voluntaria, en toda gestión judicial, la primera notificación a las partes o personas a quienes haya de afectar el resultado, sus resultados, perdón, deberá hacérsele personalmente, entregándoseles copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído cuando sea escrita. ¿Ya? Entonces, cuando es la primera notificación al demandado, siempre tiene que hacerse de manera personal. Luego, del 41 en siguiente, hasta el 44 vamos a ver particularmente que cuando no se puede hacer en persona, así que el receptor le entregue en su mano al demandado copia de la demanda y su proveído, debe hacerse su notificación de manera subsidiaria. Y en ese caso, para poder lograrlo, es necesario que se cumpla con los requisitos del artículo 44, es decir, que el receptor judicial vaya en dos oportunidades distintas al domicilio señalado en la causa del demandado y certifique que éste se encuentra en el lugar del juicio y que ese lugar donde fue a notificar efectivamente constituye su domicilio, residencia, morada o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, producción u oficio. Pero en ese caso, respecto a la primera notificación que se haga en una gestión judicial, tenemos claridad conforme al 40 y el 44 que debe notificarse personalmente o por cédula. ¿Ya? No rige ahí la notificación por el Estado Diario respecto al demandado. Sí respecto al demandante porque existe una expresa, ya que en esos casos lo que dice la ley en el artículo 40 dice que esta notificación, es decir, la notificación de la primera resolución que se dicta en una gestión judicial, se hará al demandante en la forma establecida en el artículo 50, es decir, se hará por el Estado Diario. ¿Ya? Luego tenemos otras resoluciones que deben notificarse por cédula. Esta situación está contemplada en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil y son, como ya lo he señalado en varias oportunidades, la sentencia definitiva, la sentencia interlocutoria que recibe la causa prueba y como también toda aquella resolución que ordene la comparecencia personal de las partes a juicio debe notificarse por cédula. Así lo indica el artículo 48, lo vamos a analizar pormenorizadamente cuando veamos notificaciones. Una cuestión que es súper relevante y que tienen que también anotar es memorizar el artículo 182, que por un lado reglamenta el recurso de aclaración, rectificación, enmienda y en su parte primera consagra el principio de deshacimiento del tribunal. Esta norma indica que una vez notificada, sea una sentencia definitiva o interlocutoria, el deshacimiento opera solamente respecto de sentencia definitiva e interlocutoria, no lo olviden. Y una vez que una de estas dos sentencias es notificada a una de las partes, el tribunal que la dictó no podrá hacer modificación ni alteración alguna a esa decisión, ¿ya? Porque así lo señala el artículo
como les decía yo, 182 en su parte primera, al indicar notificada una sentencia definitiva o interlocutoria a alguna de las partes, basta que se notifique a una, ¿ya? No podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla de manera alguna. ¿Por qué? Porque conforme al artículo 184, el tribunal, antes de que se notifique a las partes, puede modificar la sentencia que haya dictado, ¿ya? Siempre y cuando sea una rectificación, es decir, algún error de referencia o de cálculo numérico, ¿ya? Bueno, y como les decía yo, en la segunda parte del artículo 182 contempla, bueno, vamos a llamarlo ahora recurso, aclaración, rectificación y enmienda, ya que algunos dicen que no es recurso, porque el objeto del recurso es atacar, ¿no es cierto?, el contenido, el fondo de una resolución judicial, y en estos casos lo que hace la aclaración, rectificación y enmienda simplemente a solicitud de parte o de oficio por el tribunal es que se aclaren puntos oscuros o dudosos, salvar omisiones, rectificar errores de copia o de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la sentencia, pero en ningún caso importa de que con ello se modifique el fondo del asunto, porque ello solamente podría lograrse mediante la interposición por una de las partes de un recurso de apelación o de la casación respectiva. ¿Ya? Ya. Como dijimos, este recurso, por regla general, lo pueden interponer las partes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la otra particularidad? Que por qué no se dice que es recurso, ya que conforme al artículo 182, las partes no tienen un plazo para interponer, ¿no es cierto?, eh, esta sentencia, esta aclaración, rectificación, enmienda, lo pueden hacer en cualquier momento, ¿me entiendes? Incluso encontrándose la sentencia apelada, ¿ya? Y conforme a lo que decíamos anteriormente, y conforme fluye el artículo 182, una vez notificada la sentencia a una de las partes, el tribunal que dictó la sentencia definitiva interlocutoria no la puede modificar ni alterar de manera alguna, pero conforme al artículo 184, solo podría rectificarse por parte del tribunal errores de copia, de referencia o cálculos numéricos que parezcan de manifiesto en la sentencia, pero acá se le fija un plazo al tribunal. Solo puede hacer esto hasta antes de que se notifique una de las partes y transcurridos 5 días. Es decir, en definitiva, notificada a una de las partes una sentencia, el tribunal podría corregirla solo dentro de los plazos de los 5 días siguientes a la primera notificación de esta sentencia a una de las partes. También tenemos la situación particular del incidente de nulidad de todo lo obrado. En este contexto, estamos en el contexto de una declaración de nulidad de todo lo obrado en un proceso como consecuencia de alguna omisión de algún trámite de diligencia esencial, ¿no es cierto? Y en el cual el tribunal, ¿no es cierto?, que dictó por el efecto expansivo, ¿no es cierto?, declara nulo, ¿no es cierto?, esta cuestión. Y podría incluso alterar la sentencia definitiva interlocutoria, ¿ya? Esta posibilidad lo establece el artículo 182 porque dice lo dispuesto en este artículo no obsta para que el rebelde haga uso del derecho que le confiere el artículo 80. En este sentido, miren, en los incidentes de nulidad, que están en los artículos 79, 80 y 82 del Código de Procedimiento Civil, pero va a depender si una nulidad por falta de emplazamiento o nulidad por otro vicio, si el tribunal determina que al declarar nulo un acto tiene que extender la nulidad hacia atrás, ¿no es cierto? Incluso podría ocurrir que se anule una sentencia definitiva o interlocutoria, ¿ya? Y sería una excepción, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a alterar una sentencia definitiva o interlocutoria si el 182 dice que notificada a una de las partes, el tribunal no puede modificarla o alterarla de manera alguna y que solamente se le facultaría de hacer una rectificación de errores y cálculos numéricos entre los 5 días siguientes a la notificación de las partes? ¿Cómo puede anular una sentencia? Entonces, ahí tenemos el caso del artículo 182, inciso final, que dice que en caso de que se interponga un incidente de nulidad, específicamente por falta de emplazamiento, el tribunal puede perfectamente anular todo logrado, incluso una sentencia definitiva o interlocutoria, que sería una excepción al principio de deshacimiento del tribunal. Esto me pasó a mí una vez que yo dicté una sentencia definitiva y con una funcionaria siempre estuvimos en duda si había sido válidamente emplazado el demandado, porque estaba rebelde y era una cuestión bastante compleja. El inmueble, lo notificaron en el inmueble, que estaba certificado que estuvo abandonado, nunca compareció, y luego cuando ya estaba en etapa de cumplimiento de esta sentencia, al final de cuentas acogimos el incidente de nulidad, anulamos todo, incluso la sentencia definitiva, y ordenamos que
se rellenar el estado de la causa a la oportunidad de notificar válidamente la sentencia. Ya, chiquillos, son las 16:30, no sé si tienen alguna duda. Este tema es bastante interesante porque Profesor, van a empezar. Dígame, las notas. disculpe, no, yo tengo una consulta. Dígame. Por ejemplo, cuando van a notificar a alguien, el ministro de Fe, yo vi en una oportunidad ¿Ya? de que el ministro de Fe había dado cuenta de que sí, la persona vivía ahí y todo, y realmente no fue así. Entonces, en esa parte, en ese caso, ¿se podría solicitar una nulidad igual? Sí, pues ese Si se dice que fue notificado, pero en es realidad no lo fue. precisamente la que contempla el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil, que es la nulidad por falta de emplazamiento. Porque, a ver, el tema puntual es que conforme al artículo 427 del Código de Procedimiento Civil, los hechos certificados por los ministros de fe hacen, tienen una presunción de veracidad, pero es una presunción simplemente legal porque admite prueba en contrario, es decir, usted como demandado puede alegar perfectamente de que las certificaciones hechas por el receptor no corresponden a la realidad de los hechos y tiene que probarlo. Y el artículo 80, por eso el 182 siempre dice, no obstante, y esto lo ven replicado en el artículo 234, es decir, no obstante estar ya dictada la sentencia definitiva y en su caso, incluso en el cumplimiento incidental del fallo, que es ya cuando está ejecutoriado, se puede promover por el demandado rebelde, ¿no es cierto?, un incidente alegando la nulidad de su emplazamiento, es decir, que la nulidad, ¿no? Es decir, que la notificación que se le hizo no cumplió con la exigencia del artículo 38, es decir, que fue una notificación que no se hizo con arreglo a la ley. El 80 dice, si al litigante rebelde, que es la situación que usted me dice, no se le ha hecho saber en persona ninguna de las providencias libradas en el juicio, podrá pedir la rescisión del obrado, entiendan que acá cuando habla el Código de Procedimiento Civil de rescisión, entiéndase como nulidad, ofreciendo acreditar que por un hecho que no les fue imputable, han dejado de llegar a sus manos las copias que se referencia al artículo 40, que son la notificación personal, que es la entrega en sus manos de la demanda y su proveído, y 44, ¿ya? Que es esta circunstancia cuando son notificados de manera personal subsidiaria, es que eh, el receptor judicial certifica en el proceso esto que usted dice, que fue en dos oportunidades distintas a ese domicilio, que le dijeron que la persona vivía ahí y que se encontraba en el lugar del juicio. Y a través de este incidente de nulidad del artículo 80, probando, ¿no es cierto?, que esa notificación no es válida, porque no recibió en sus manos las copias a que hace referencia los artículos 40 y 44, el tribunal acoge el incidente y declara nulo todo el procedimiento, y por la notificación ficta que establece el artículo 55, inciso segundo, acogida la nulidad por falta de emplazamiento, el tribunal en la misma resolución lo va a tener por notificado fictamente de la demanda y de su proveído. Y de ese momento se valida el procedimiento, se sanea y puede seguir adelante. ¿Le quedó claro? Sí, creo. Entonces, si es que mediante pruebas demuestra que está en lo correcto de que el ministro de Fe realmente no notificó al demandado o al rebelde, puede solicitar la nulidad de eso. Pero en caso de que no pudiese demostrarlo, el tribunal puede dictaminar de que estuvo bien el ministro de Fe. Mi Lo que pregunta pasa es va que, que lo que, pasa es que hay veces el que los 420, ministros de Fe no realmente no notifican. es decir, ya a mí el ministro fue que me ha notificado gente muerta. Es decir, eso no está en cuestionamiento, ¿me entiendes? Es decir, me han certificado de que la persona vive en el lugar y la persona ha muerto, dos casos. Murió uno un año y medio antes de la notificación y el otro había muerto 2 años antes de la notificación. Pues entonces yo molestaba a los funcionarios. Le decía las búsquedas, el receptor judicial la hizo en el cementerio y le preguntó a la tumba al lado, a la fantasma al lado, si ahí vivía el notificado. Una estupidez, pues. ¿Por qué? Pero por eso le digo, usted lo que tiene que hacer es decir, conforme, como les decía yo, al artículo 427, las certificaciones que hacen los ministros de fe tienen una presunción de veracidad, así lo dice el 427. Dice, sin perjuicio de las más circunstancias que en concepto del tribunal o por disposición de la ley deban estimarse como base de una presunción, se reputarán verdaderos, dice, los hechos certificados en el proceso por un ministro de fe, receptor judicial, a virtud de orden de tribunal competente, salvo prueba en contrario. Entonces, en esta situación caben las certificaciones que hace el receptor como ministro de fe respecto a las búsquedas, y si hay prueba en contrario, el tribunal debiera acoger la nulidad.
pero si no se lo prueban, porque en 1698 impone, ¿no es cierto?, del Código Civil, le impone a quien la alega la existencia o extinción de una obligación, en este caso de una argumentación a propósito de una nulidad, le impone al incidentista que está alegando la nulidad acreditar que efectivamente no estaba en el lugar de juicio. ¿Cómo lo hacen? Acompañan boletos aéreos, contratos de arrendamiento, cuentas de luz y agua, testigos que dicen que vivía no en Antofagasta, sino que en Santiago, por ejemplo. Y ahí uno dice que está suficientemente acreditado, que efectivamente no recibió en sus manos las copias que se referencia al 40 y el 44 y anula todo el proceso hasta la notificación, hasta retrotraerla hasta la oportunidad de notificarlo o tenerlo por notificado válidamente la demanda de su proveído. Se emplaza en la resolución que acoge el incidente de nulidad y acto seguido el tribunal lo tiene por notificado tácitamente de eso, es decir, fictamente. El artículo 55, que lo vamos a ver a propósito de las notificaciones, se encarga de ello cuando dice, asimismo, la parte que solicita la nulidad de una notificación, como la de la demanda, por el solo Ministerio de la Ley, dice, se tendrá por notificada la resolución cuya notificación fue declarada nula desde que se notifique la sentencia que declara tal nulidad. ¿Ya? Y eso se llama notificación ficta. No sé si ahora le queda un poquito más claro. Sí, ahí sí, gracias. Ya, ya chiquillos, entonces nos vemos el próximo martes, que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Chao, profesor, gracias. Hasta luego.